Pinche banco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nos da gusto nuevamente saludarlos en este día de lunes. Es un placer estar con ustedes y sobre todo en la parte de la docencia con el doctor Dismar. Doctor Dismar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos. Qué bueno, doctor. El día de hoy nos toca un tema sumamente interesante, doctor. Tiene que ver mucho con la mineralización ósea y algo que mucha gente no sabe, pero que nos empieza a suceder después de cierta edad. La sarcopenia, doctor. ¿Qué Exacto. nos puedes empezar a comentar acerca de este tema de la sarcopenia? Bueno, mira, la sarcopenia, voy a comenzarte por la sarcopenia. La sarcopenia tiene una dualidad. A la vez es un proceso fisiológico y a la vez es una enfermedad. Y esto va a estar en dependencia de la magnitud de alcance. ¿Por qué te digo esto? Normalmente todo ser humano que no esté sometido a una actividad física laboral sostenida, generalmente que tenga un estilo de vida laboral sedentario, que sea, trabaje en oficina o trabaje permanentemente todo el tiempo sentado, se dice que a partir de los 35 años, ¿te acuerdas que ya habíamos visto en otro podcast anteriormente que hablamos sobre el problema de las hormonas? Cómo a partir de cierta edad comienzan a caer la producción de hormonas tanto femeninas como masculinas. Y esto coincide entre los 30 a los 35 años. Y exactamente la sarcopenia comienza a partir casi siempre de los 35 años, tanto para hombre como para mujer. La sarcopenia, como su nombre lo indica, sarco significa músculo o carne. Penia significa pérdida. Entonces, el término sarcopenia lo que quiere decir en griego es pérdida de carne o pérdida de masa muscular. Entonces, este proceso empieza a partir de los 35 años como un proceso fisiológico normal debido al sedentarismo y la falta de estimulación y otros factores que vamos a ver posteriormente. Y comienza con una progresividad de casi perder 1% de masa magra o masa muscular por año hasta los 60 años, donde a partir de los 60 años, más o menos, o sea, no es que quiere decir que es 60 años como tal, más o menos sobre los 60 años, comienza a perderse más aceleradamente y puede llegar a perder hasta 3% de masa muscular por año si no hay una actividad física adecuada que posibilite esto. Ahora, la sarcopenia, pues, como te decía, puede ser un proceso primario, como este proceso fisiológico que sucede por inactividad o sedentarismo, o por el proceso propio de envejecimiento, o puede ser un proceso secundario, como hay enfermedades que sí lo predisponen a que aparezca la sarcopenia, como ejemplo la diabetes acelera la sarcopenia, una enfermedad respiratoria crónica acelera la sarcopenia, una enfermedad cardiovascular crónica acelera la sarcopenia, cualquier enfermedad neurológica acelera también la sarcopenia. Y entonces, pues, igual el cáncer es una de las principales enfermedades que desarrolla una sarcopenia bastante marcada, que incluso puede llevar hasta algo más severo que se llama caquexia, que ya es tanto pérdida de la masa muscular como pérdida del tejido graso. Doctor, ¿y físicamente podemos determinar a alguien que, aunque esté llenito o pasadito de peso, se vea que tiene sarcopenia? Sí se puede determinar. O sea, la sarcopenia, una de las cosas que se realiza es mediciones periódicas. O sea, primero se hace una piclometría para saber cuál es la cantidad de grasa que realmente forma parte de ese miembro. Y después se hace la medida de la masa muscular, que se toma una unidad de medida en distintos segmentos, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores, se toma una unidad de medida y después se toma la circunferencia alrededor de una zona y se compara con el otro miembro. Y así pueden aparecer términos como decir hay atrofia en tal músculo, hay hipotrofia, hay hipertrofia, que podría haber también, claro que no tiene que ver con la sarcopenia,
o también te puede decir qué cantidad del por ciento de masa muscular se está perdiendo. Y también sabemos que hay equipos de bioimpedancia de que te hacen completamente todo lo que es el estudio de índice de masa magra, índice de masa muscular, índice de masa corporal, índice de grasa visceral, grasa corporal. Hay equipos que te hacen esto por bioimpedancia y que también te dicen el por ciento de masa muscular que tiene la persona. Entonces, esto te pueden indicar lo que es en sí si hay sarcopenia o no en una persona que aparentemente se ve que tiene volumen adecuado. Ahora, también se ve que hay sarcopenia cuando una persona comienza a cambiar de postura, que se empiece a encorvar, que comience digamos, a tener flexibilidad en el cuello hacia adelante, que se empiece a aparecer la joroba. Todas estas cosas que son posturales Ajá. muchas veces están asociadas a una pérdida de la masa muscular o están, sobre todo cuando son después de los 30 años, o a debilidades del músculo, porque no solamente la sarcopenia es que se pierda la masa muscular, hay un estadio inicial de la sarcopenia que se llama la etapa de cratopenia, que lo que se pierde es la fuerza del músculo. O sea, primero comienza el músculo a perder fuerza, al perder fuerza, y ahí me voy a detener por qué se pierde de la fuerza. Sabemos que hay dos tipos de fibras musculares. Ajá. Están las fibras aeróbicas o rojas y están las fibras anaeróbicas o blancas. Las fibras blancas son las que se encargan de la fuerza y la velocidad. Las fibras rojas son las que se encargan, eh, o sea, se encargan de la resistencia y la actividad continuada. Entonces, en la medida que una persona va perdiendo esta capacidad de mantener un metabolismo adecuado, de estar realizando ejercicios de fuerza, ejercicios de intensidad, va perdiendo fibras musculares de tipo blanca. A ver, ahí entran entonces específicamente la sarcopenia para aquellos que no hacen ejercicio. ¿A eso te refieres? Exactamente. Y entonces pues se va perdiendo este tipo de fibras que trabajan tan bien y que ayudan, intervienen en la parte del control postural. Ok. Entonces, en la medida que va pasando esto, pues la sarcopenia se va a ir incrementando en el paciente. Ahora, Perdón, o sea, a ver, específicamente tú hablas del que no está haciendo ejercicio y empieza a perder su figura muscular. ¿Eso aplica a aquellas personas que tienen sobrepeso? O sea, ¿se les puede determinar más o hay una sarcopenia más acentuada? claro, normalmente el sobrepeso está asociado al sedentarismo. No hay, tú no vas a ver una persona deportista o que haga ejercicio que sea obesa. Extrañamente, al no ser que, ejemplo, un hipotiroidismo en sus estadios iniciales, algo de esto. Pero normalmente no vas a ver una persona sedentaria, o sea, una persona que haga ejercicio obesa, al no ser que haga mal el ejercicio o que consuma demasiado caloría por encima de la que gasta en el ejercicio, o tenga un trastorno metabólico. Y entonces, pues sí, la obesidad está muy correlacionada con la pérdida también de la masa muscular y con más que nada, por el fenómeno de la resistencia a la insulina. Podemos ver que la resistencia a la insulina, uno de los aspectos que tiene es que va a hacer que todos los procesos de obtención energético que hay en el músculo se vayan incrementando. Recordemos que el músculo es el órgano de nuestro cuerpo más metabólico que hay. Es el que más gasta toda la cantidad de glucosa que entra al cuerpo, es el que, aparte del cerebro, o sea, primero es el cerebro, después están los músculos, pero los músculos constantemente están consumiendo azúcar para poder ejercitarse. Si están en estado de reposo, pues dejan de consumirlo y esta resistencia a la insulina, que hay muchas veces asociada a la obesidad, hace que haya menos producción de energía en ello y sobre todo, por ejemplo, las fibras rojas que son muy glucolíticas se pierdan, se vayan perdiendo también y ya entonces otro tipo de, donde la persona ya está perdiendo la funcionabilidad, que es otro estadio de la sarcopenia, donde cuando se pierden más fibras rojas en los músculos, la persona va perdiendo funcionabilidad, habilidad, resistencia, persistencia en las actividades. Doctor Dixbar, a ver,
Ese es en cuanto al tema factorial en cuestión de el sobrepeso, en cuestiones de quien no hace ejercicio. En la sarcopenia también entra el factor hormonal. En la sarcopenia, pues sí. Date cuenta, como te decía, ¿por qué la masa muscular se mantiene? ¿Quién es la hormona una de las hormonas principales que ayuda a la masa La muscular? La testosterona, testosterona. claro. Exactamente, por eso ves que los fisicoculturistas, estas personas que hacen competencia, tanto mujeres como hombres, tienen que inyectarse testosterona o algún otro tipo de esteroide digamos, anabólicos metabólicos, que generalmente son hormonas que lo que hacen es favorecer y incrementar la masa muscular. Que bueno, este es un problema que después hablaremos aparte, pero no va a ser el objetivo porque no tiene nada que ver con la sarcopenia. Sí. Pero sí, lo que va pasando a la larga es que la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, es la causante de que haya volumen de masa muscular. Por eso el hombre normalmente, por naturaleza, es más musculoso, porque produce más Más, testosterona que así la es. mujer. Sin embargo, en la medida que ambos van con la edad perdiendo la producción de testosterona, va disminuyendo también el volumen de la masa muscular. También influye la hormona tiroidea, o sea, la hormona tiroidea ayuda a incrementar el metabolismo muscular, por lo tanto, cuando hay deficiencia de la hormona tiroidea, el músculo tiene un metabolismo mucho más bajo, por lo tanto, tiene una resistencia frente a la actividad o el ejercicio físico mucho más lenta, mucho más desempeño, por lo tanto tiene más tendencia a la sarcopenia. Y lo mismo pasa con las hormonas anabólicas, entre ellas tenemos ahí la disyuntiva del famoso cortisol. Sabemos que un cortisol normal ayuda y favorece el desarrollo de la masa muscular. Pero sin embargo, un cortisol sostenido y mantenido por un estrés crónico produce inflamación a nivel de la masa muscular y al producir inflamación sobre la masa muscular, la misma masa muscular deja de repararse y desarrollarse. Porque específicamente hay un tipo de célula que es una célula madre que normalmente tenemos en todos los músculos que se llaman células satélites, y las células satélites lo que se encargan son las que van a reparar las miofibrillas que se van a ir rompiendo durante la actividad física, durante un trabajo, durante X esfuerzo, son las que van a ir reparando ese músculo, o son las que cuando hay un ejercicio incremental, como en el caso de la gente que hacen gimnasio para obtener cuerpo escultural. No estoy hablando ya de los fisicoculturistas, sino las personas que normalmente hacen porque quieren tener un cuerpo bonito o bien formado, sea mujer o hombre. Pues allí se activan estas células satélites y ayudan a crear más masa muscular. Porque normalmente el músculo, la célula muscular, tiene un mecanismo muy parecido a la célula cardíaca. De hecho, comparten el mismo principio. Son células musculares de tipo estriadas. Lo único que unas se diferencian en esqueléticas y otras se diferencian en miocárdicas, pero casi pertenecen a la misma familia, son primas hermanas. Y ninguna de las dos normalmente crece porque si no sería un problema. De hecho, hay una hormona que las regula, que el mismo músculo la produce para autorregularse, que se llama la miostatina. Y la miostatina regula el crecimiento muscular. Ahora, sin embargo, hay enfermedades que proporcionan o propician que el músculo produzca más miostatina. Y uno de los problemas que hace que el músculo produzca más miostatina y por lo tanto crece menos, estimula menos a las células satélites para que creen masa muscular, es la resistencia a la insulina. Y es también la depresión hormonal sexual. O sea que aquí ya me estás hablando de tres factores importantes Exacto. y que determinan la pérdida de la masa muscular. Ayer me preguntaban, doctor, de el paciente diabético, ¿por qué de un momento a otro, estando gorditos, con sobrepeso, de un momento a otro pierden tanto la grasa como la masa muscular? Era ¿Ahí por- tiene que ver el ahí, proceso? ahí era lo que te acababa de explicar. O sea, esta resistencia a la insulina condiciona el músculo productor de mioquinas. Las mioquinas pertenecen al grupo de las interleuquinas.
Entonces, la mioquina una de las mioquinas fundamentales que controla el músculo es la interleuquina 6. Ok. Sabemos que la interleuquina 6 en ciertas condiciones es antiinflamatoria, pero en otras ciertas condiciones se vuelve pre o proinflamatoria. Entonces, imagínate, un paciente con resistencia a la insulina crea que el músculo aumenta la producción de interleuquina 6, pero más se va hacia la balanza, hacia la producción de inflamación. Y esta inflamación constante en el músculo hace que se libere más miostatina, por lo tanto el músculo se va a atrofiar más. Pero también se bloquea la producción de otras interleuquinas, como las interleuquina 10, que tiene que ver también con las defensas y el sistema inmune. Por eso normalmente una persona diabética que va produciendo sarcopenia también tiene alteraciones del sistema inmune. También se produce mucho el factor de tumoración necrótico alfa. El factor de tumoración necrótico alfa es importante. El músculo es uno de los principales reguladores de este factor. Y este factor de tumoración necrótico alfa es el que aumenta la capacidad apoptósica de que las células del cuerpo se mueran mucho más rápido o acorten mucho más su tiempo de vida. Afecta también directamente los telómeros y hace que pues, las células se degeneren más rápido o mueran o caigan en apoptosis. Y también aumenta una interleuquina que sí es completamente inflamatoria, que desencadena muchos problemas, tanto degenerativos a nivel de la masa muscular, como a nivel del cartílago articular, como a nivel del hueso, que es la interleuquina 1 beta, la cual también es regulada por el músculo y esta mioquina o interleuquina también, como se le puede llamar, lo que hace es aumentar más los procesos inflamatorios y hacer que todo el sistema inmune se desplace hacia tratar de apagar una inflamación que nunca va a desaparecer. A ver, doctor. Ese es, hablando de las consecuencias de la sarcopenia, ¿qué tanto tiene que ver el factor de la mineralización ósea? O sea, ahí entra ese factor, influye Sí. para bien, para mal, o qué tanto puede repercutir ¿Te para mal. acuerdas que hablábamos un poco la parte de, creo que fue regeneración, reparación, la diferencia entre regeneración y reparación? Ahí explicaba, los músculos están conectados casi siempre a los huesos por unos tendones. ¿Es correcto? Y todo nuestro cuerpo biomecánicamente está formado por palancas musculares. ¿Qué quiere decir palancas musculares? Ejemplo, si yo hago la flexión del brazo, es porque el bíceps está haciendo una acción sobre los huesos del antebrazo, lo está alando y esto produce el movimiento de flexión. Y cuando hago la extensión, lo hago igual, pero es porque el tríceps ala igual los huesos del antebrazo y los lleva al brazo a su posición original. Bueno, pues resulta que estos mecanismos ayudan a controlar el desarrollo de la cortical del hueso y también la parte trabecular del hueso. Lo que quiere decir que en la medida que un músculo desarrolle mucho más fuerza, desarrolle mucho más potencia y ale más al hueso, hace que el hueso se fortalezca más por estímulos de tracción y se desarrolle en el hueso mucho más estimulación o mucho más trofismo y se evite que el hueso comience a desmineralizarse y se produzca tracción. Durante ese proceso el músculo libera ciertas determinadas interleuquinas o mioquinas que tienen que ver mucho con la regularización del funcionamiento del hueso. Y estas interleuquinas en dependencia. Hay un grupo que van a estimular los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso o remineralizadoras del hueso, o van a estimular los osteoclastos, que también tengo que decir algo aquí, los osteoclastos no son los malos de la película. Normalmente para que un hueso crezca, se fortalezca y se mantenga en equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre las funciones de los osteoblastos y los condroblastos. Es decir, el osteoblasto tiene que destruir ya el material del hueso que no está bueno, viene el osteoclasto, lo destruye para que atrás venga el osteoclasto hace esto para que atrás venga el osteoblasto y construya de nuevo y repare esa matriz ósea. Y eso es un equilibrio
que se mantiene así desde que vamos naciendo, pero en la medida que vamos envejeciendo, el número de osteoclastos se va haciendo mayor y el número de osteoblastos se va haciendo menor. Entonces, la única forma para evitar que esto suceda es la acción de la potencia del músculo con la liberación de mioquinas que van a estimular las colonias de osteoblastos para que los osteoblastos constantemente se mantengan activos y los osteoclastos se mantengan más controladitos. Y bueno, antes de que empieces a pasar a la regeneración y reparación o reconstrucción, a ver, ¿qué es lo que perjudica más a un hueso? Sin decir nombres de marcas. ¿Qué es lo que más perjudica a una desmineralización de ósea? Bueno, te podría decir que hay varios factores que intervienen en los problemas de mineralización ósea. Lo primero es, vamos a estar allí, que es la nutrición. Correcto, ajá. ¿Por qué la nutrición? Porque en la nutrición, o sea, siempre se le mira al hueso y se piensa en calcio. Ajá, sí. Y todo el mundo cree que el hueso es calcio, nada más. El hueso no es calcio. O sea, tiene mucha cantidad de calcio. De hecho, es la reserva de calcio del organismo. Pero también hay calcio en todos los tejidos, porque de hecho para que se produzca, ejemplo, la contracción muscular, el músculo para que trabaje bien necesita mucho calcio. El cerebro para que produzca ciertos neurotransmisores y se produzca bien la sinapsis necesita calcio. Y así muchas células constantemente del cuerpo necesitan calcio para funcionar. Los músculos lisos que forman todas las arterias, todo el intestino, todo esto necesitan calcio para poder funcionar. Pero el hueso está formado por la unión de calcio, magnesio y fósforo. Son los más concentrados. No quiere decir que sean los únicos minerales que forman parte de la matriz ósea, porque también está el molibdeno, está el silicio orgánico, que es uno de los principales importantes, y vemos que en los estudios epigenéticos mucha gente le sale deficiencia más que Mm, de calcio y de magnesio, de así es, silicio orgánico. así es. Está también el cobre que forma parte del hueso y está también el molibdeno o el cromo. O sea, que hay varios minerales que forman parte del hueso. Pero ya te digo, lo más importante es calcio, magnesio y fósforo. Ahora, ¿qué pasa? El calcio, el magnesio y el fósforo está regulado por dos hormonas muy importantes, que son las paratormonas y la calcitonina. O sea, sabemos que está la glándula tiroides y detrás de la glándula tiroides están las glándulas paratiroides, que son cuatro bolitas chiquititas que están detrás de ella y producen las paratormonas. Y la tiroide produce a una hormona que tiene que ver también con el proceso de mineralización y calcificación, que es el proceso de la calcitonina. La calcitonina hace que se deposite más calcio en el hueso y la paratormona hace que salga más calcio del hueso, magnesio y fósforo. Pero también hay que entender que para que el organismo mantenga un equilibrio ácido-base, porque todo es metabolismo redox, y ahí voy a entrar un poco en metabolismo redox. Sabemos que el metabolismo de redox significa metabolismo de oxidación-reducción. Los procesos de oxidación normalmente es un proceso común y normal en la vida. Tiene que haber producción de radicales libres para que estemos vivos. Porque de hecho la respiración celular es un proceso de oxidación necesario, porque frente al oxígeno, pero es necesario que ocurra ese proceso de oxidación para poder estar vivo. El día que alguien te diga, te voy a quitar todos los radicales libres de tu cuerpo, sal No, corriendo porque sí, te quiere claro, asesinar. sí. Ok, sí es correcto eso. Porque gracias a los radicales libres estamos vivos. Ahora, lo que hay que producir una cantidad suficiente de radicales libres y no pasarse de ese exceso. Cuando se pasa de ese exceso de producción de radicales libres, sea por la causa que sea, ya sea por un problema metabólico, nutricional o enfermedad, entran entonces todos los amortiguadores de esos radicales libres. Primero entra el sistema enzimático, antioxidante, después entra el sistema no enzimático antioxidante, que ahí entran muchas vitaminas y estas cosas, y por último entran en los mecanismos de tampones o equilibrio de minerales para reequilibrar el pH y reequilibrar la cascada de oxidación-reducción. Y exactamente allí interviene el calcio, el magnesio y el fósforo.
Por eso, cuando hay mucha tendencia en el cuerpo a producir demasiados radicales libres o hay mucha tendencia en el cuerpo a la acidificación, que es un error decir que un cuerpo está acidificado, por ahí se maneja muy mal el concepto este, el cuerpo siempre tiene un equilibrio perfecto en su pH. Ok. Eso nunca vamos a tener un tejido con, o sea, al no ser el estómago, que sí lo tiene, y esto que tiene un pH hasta de 4.5 de 5, pero normalmente el resto de los tejidos, y la piel que también tiene un pH de 5.4, 5.7 por allí, al no ser estos dos tejidos que son los más ácidos, normalmente el cuerpo siempre tiene un equilibrio en su pH y lo maneja entre 7.30 y pico hasta 7.40 y pico y siempre lo maneja ahí en ese equilibrio. Pero cuando él se pega más hacia el 7.30 y pico, porque si llegábamos incluso a 7.20 y pico ya estuviéramos graves, cuando él llega esa tendencia, quiere decir que hay una mayor producción de ácidos en el organismo, por lo tanto tiene que echarle mano a las reservas de todos los mecanismos tampónicos. Y ahí entre esos mecanismos tampónicos, ya te digo, empieza a sacarle calcio al hueso, empieza a sacarle magnesio al hueso, empieza a sacarle fósforo al hueso para equilibrar todo este problema del pH. Entonces, todo alimento que tienda a aumentar la acidificación en el cuerpo, y que tienda a aumentar el proceso de oxidación, Va a afectar. pues va a afectar a la mineralización. Entonces ahí ya te Pero hay darías, unos que son aceleradores, ¿no? por eso te darías cuenta que todos los alimentos ricos en hidratos de carbono de fácil liberación, o sea, azúcar pura, o jarabe de maíz de alta fructosa, que tiene en su composición jarabe de maíz de alta fructosa, o tiene azúcar añadidas, ese es un alimento que va a tener mayor oxidación en el cuerpo y mayor tendencia a desequilibrar el pH. Por lo tanto, el cuerpo, para mitigar la acción de esos alimentos, va a tener que sacar calcio, magnesio y fósforo del hueso. Entonces, esto es un proceso ya que interviene en la mineralización. También lo hace la mala alimentación de una persona que no consuma alimentos que sean fuentes ricas de calcio, que sean fuentes ricas de magnesio, que sean fuentes ricas de fósforo. También está el otro problema que es los problemas intestinales. Si tú no tienes un intestino adecuado, con una microbiota correcta, con un proceso digestivo correcto y normalmente tienes una inflamación, o tienes un síndrome del intestino permeable, o tienes un síndrome del intestino irritable, cualquiera de estas cosas, sobre todo que está asociado a un estrés crónico, también te va a dificultar la absorción de estos minerales o de todos los demás nutrientes que necesita el hueso, porque no solamente es calcio, magnesio y fósforo. No se sintetizan. Exactamente, también hay que tener un buen colágeno porque el hueso está formado por colágeno. Me refiero a colágeno. Colágeno de colágeno, Sí, entendemos. no me estoy refiriendo a factor edad. Sí, sí, ya te entendimos, doctor. Eh, Hay que tener una buena producción de los distintos colágenos que forman parte del hueso y todo lo que forma la remineralización del hueso. Entonces, si hay un proceso intestinal inadecuado, pues esto no se va a absorber bien. Por otro lado, también va a influir el estrés crónico. Como te decía, el cortisol aumenta o potencializa la desmineralización del hueso porque pertenece a las hormonas. El cortisol es de la familia de los glucocorticoides, pero junto con el cortisol se liberan otros esteroides de las suprarrenales que son minerales corticoides y que van a tener acción específica en el control de estos minerales también. Y eso hace que se predisponga a que la persona tenga mucho más tendencia a la fatiga, tenga mucho más tendencia al cansancio. ¿Por qué? Porque se saca calcio del músculo y se saca calcio del hueso. Entonces, el proceso de sarcopenia y desmineralización ósea, casi siempre los dos van de la mano. O sea, por eso es casi imposible hablar de sarcopenia sin hablar de O sea, van desmineralización. juntos, van pegados. Entonces, esta desmineralización ósea pues tiene varios grados, que está el grado de osteopenia y el grado de osteoporosis, que va a depender de la cantidad de calcio, magnesio y fósforo que se haya perdido del hueso y matriz ósea, que está formada por fibras de colágeno y fibrinas.
Ok, bueno, ahora ya la parte negativa ya la conocemos, ¿no? O sea, cómo llegamos a sarcopenia, cómo se llega a perder la mineralización en los huesos, y ahora el factor nutricional al que bien apuntas. Ahora bien, hay algunos estudios que la gente diga, bueno, ¿qué estudio me hago para ver si tengo problema de sarcopenia? Estudio, ¿eh? Ujú. Porque una cosa es que te vayas a una báscula que tú encuentres y que te mida la masa muscular y la materia adiposa. Eh, Pero ahora vamos al estudio clínico. Hay estudios clínicos que te pueden identificar que tengas un problema tanto de óseo como de sarcopenia. Sí, ejemplo, para ver lo del problema de la sarcopenia, hay estudios de tomografía axial computarizada que ayudan a determinar el volumen de la masa muscular y que además cuando se hacen de forma evolutiva se ve cómo se va disminuyendo o se va produciendo atrofia con los años. Pero imagínate, esto es someterte a radiaciones de un equipo de resonancia magnética nuclear o una tomografía axial computarizada. Los dos son equipos de alta radiación, a lo cual uno no debe estar expuesto constantemente, porque ya sabemos todo el efecto que tiene la radiación en el cuerpo. Entonces, lo más importante aquí sería el examen clínico. El examen clínico, generalmente todos los médicos deben estar capacitados para evaluar el examen físico. Una de las pruebas más importantes, incluso lo pueden hacer las personas en la casa, es lo siguiente. Y es cuando, ejemplo, un adulto, sobre todo los adultos mayores, Adulto mayor, ¿de qué sí, edad? ¿A partir de qué edad? 60 años, Ah, ok. Ujú. que llegue a mi consulta, yo generalmente trato de evaluar qué grado de sarcopenia tiene y una de las pruebas que utilizo es, le digo al paciente, mira, te vas a sentar en la silla, a nivel del borde de la silla, te vas a colocar los brazos aquí al nivel del tronco y las manos pegadas al hombro sin despegarla y vas a pararte y sentarte 5 veces. O sea, lo que quiere decir que el paciente tiene que hacer esto sin ayuda de los brazos y yo voy observando, o sea, la cadencia del tiempo en que realiza este proceso. Normalmente una persona con sarcopenia vemos varias cosas. Una, va aumentando el tiempo en que dura sentarse Levantarse. y levantarse. Se va prolongando. O sea, cuesta más ya. La primera la hace bien, la segunda un poquito más lento, la tercera más lento, la cuarta, la quinta, ya la quinta casi imposible. Hay quien ya sí no se puede levantar. O también vemos el nivel de fuerza con que lo hace, la agilidad con que lo hace. O sea, vamos viendo varias variables durante el ejercicio Está la postura. exactamente la postura que toma. Porque si vemos que tiene que hacer esto, ya esto se está indicando que incluso hay un descontrol en todo lo que es la musculatura que ayuda a mantener la postura. En cambio, si lo hace así varias veces y rápido, pues quiere decir que el grado de sarcopenia no es tal. Esa es una de las primeras pruebas. Ya una vez que hace eso, le digo, bueno, vamos a caminar 40 metros para allá y 40 metros, 4 metros para allá y 4 metros para acá. Y le indico en el piso, mira, de 4 metros de aquí hasta allá y veo la forma en que lo hace el paciente. Y ya la tercera es, le voy a decir, ahora vas a caminar libre y vas a escuchar todos los comandos que yo te diga y empiezo, camina rápido, agáchate, haz una sentadilla, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, haz un giro. Y vemos la velocidad de respuesta que hay en toda esta actividad. Y esto también te va a ayudar a decir qué variables musculares se están perdiendo y en qué intensidad se están perdiendo. Y cuál es el grado de sarcopenia. Eso es para evitar hacer los estudios. Sí. Ahora, existe otro estudio que es más pegado para la mineralización ósea, que ese sí es la densitometría ósea, que este sí no es tan preocupante porque no tiene tanto efecto de radiación como lo tiene la resonancia magnética o la tomografía para el caso de la parte muscular. Y la densitometría ósea sí me va a dar o sea, me va a dar una idea, porque también tengo que decirte, la densitometría ósea no es 100% fidelina. ¿En qué sentido? La densitometría ósea normalmente te la hacen o del trocante de la cadera, que se conoce que es uno de los huesos que tiende más a desmineralizarse, la región lumbar, que también tiende a desmineralizarse mucho más frecuente, o las muñecas. Son las tres zonas. Por eso vemos que en el adulto mayor
Las fracturas más constantes casi siempre es la fractura de cadera o la fractura de muñeca, porque nada más que se caiga algo de eso, enseguida se parte la muñeca. Eso es un indicativo de que había un problema de sarcopenia o de sarcopenia, de osteopenia o osteoporosis a nivel del hueso. Entonces, pues estas son las tres regiones que mide el estudio, pero esto no quiere decir que otras regiones del cuerpo, otros huesos estén perdiendo minerales, porque incluso yo te puedo decir que muchas veces en consulta he visto pacientes con densitometría, donde la muñeca está bien, donde la cadera está bien, donde la columna está bien, sin embargo me vienen a ver por un problema del hombro o un problema respiratorio, pues como hago fisioterapia respiratoria, y una vez que le hago las radiografías de tórax y miro los hombros, veo que los hombros están súper desmineralizados. Se ven como si fueran casi huesos de cristal ahí arriba. O sea, una imagen como de cristal, no se ve esa imagen blanca, dura, de densidad. Entonces, pero me dice, es que no, que mire, me hice una densitometría hace 3 meses y estoy bien. Sí, estarás bien a nivel de las 3 zonas que te midió la Es densitometría, correcto, así es. pero el resto de los huesos. Entonces, esto no es un proceso parejo. Oye, doctor, ¿y duele? Porque me preguntan que si hay dolor. ¿Llega a No, presentar dolor el paciente? o sea, durante siempre que un hueso comience la actividad osteoclástica acelerada por encima de la actividad osteoblástica, duele. ¿Por qué? Porque se está perdiendo hueso, se está perdiendo matriz ósea. Y exactamente a nivel del hueso, sobre todo en la zona del periósteo, que es una zona muy inervada, es la membrana externa que cubre el hueso, es muy inervada. Cuando estos procesos comienzan a suceder cerca del periósteo o al nivel del periósteo, pues dan una cierta sensibilidad donde el paciente sí siente dolores, a veces incluso siente dolores como si fuesen una especie de dolor sordo o profundo que se corre hacia el ejemplo, si está aquí a lo largo así del brazo, y eso muchas veces es Y una cuando hay presencia de desmineralización. placa, cuando a alguien ya le pusieron placa, porque es lo que me estaban preguntando, que un paciente con osteosarcopenia y que le pusieron placa, que presenta dolor. Es, Pues es normal. O sea, normalmente, ejemplo, todas las personas que se ponen un material de osteosíntesis, que es lo que tienen las placas, que es o sea, placa con tornillo, fijador, ya sea lo que se ponga, un clavo, un cúncher, lo que sea, esto se llama material de osteosíntesis. Estos materiales de osteosíntesis lo que hacen es generalmente en aquellas fracturas que no pueden estabilizarse muy bien por un yeso o una férula externa, pues hay que poner obligatoriamente material de osteosíntesis porque son muy inestables. Y siempre es un cuerpo extraño. Y como cuerpo extraño siempre va a molestar. De hecho, hay un dicho que es hasta un evento fisiológico que dicen siempre una persona que tiene material de osteosíntesis es como una emisora de meteorología. Siempre sabe cuándo va a llover o cuándo va a haber cambios de ajá, temperatura sí, es correcto. porque unas horas antes comienza a molestarle y dolerle la placa. Y esto se debe realmente a mecanismos inmunológicos y bioquímicos que suceden a nivel entre el sistema inmunológico directamente con la placa, que no llegan al rechazo, o sea, no llega al rechazo del material, pero sí está reconociéndolo como un cuerpo extraño. Igual el mismo tejido óseo lo reconoce como cuerpo extraño o comienza también el tejido muscular. Y hay un fenómeno que se da que es el fenómeno de reabsorción ósea. Muchas veces en placas ya muy viejas o material de osteosíntesis muy vieja, los osteoclastos que están cerca de la zona de los tornillos o de la placa comienzan a hacer un proceso de descalcificación o desmineralización más fuerte del hueso y hacen un proceso de reabsorción y por eso a veces los tornillos quedan flojos o Flojos. están bailando dentro del hueso. Y esto es un fenómeno que se da y que tiene que tanto que cuando el paciente sospeche que lo tiene, acudir a un ortopedista o un médico rehabilitador para ver si se puede remineralizar a través de la fisioterapia o si con el ortopedista hay que de hecho ya retirar ese material de osteosíntesis. Ok, bien. Ahora vamos a pasar a la parte de cómo me regenero, cómo me recupero, si estoy en ese proceso de osteosarcopenia. Bueno, pues como ya le dije, lo principal aquí sería principal, bueno, hay muchos principales, pero los dos principales, nutrición y ejercicio. Ejercicio aunque esté mal de sus huesos. Claro que el ejercicio es lo que va a ayudar a que salga del malestar de sus huesos. Ok. O sea, si te refieres a que tenga una artrosis muy severa o una artritis, para eso hay rehabilitación. No, no, pero que hablamos así, cuando alguien, sus minerales en huesos
ya, o que el estudio específicamente dice que, Sí, que está en osteoporosis, ajá, franca. El ejercicio y la porque nutrición. hay doctores, especialistas que no lo recomiendan por temor a que se rompan. No, no, no. Eso es un Ah, grave error. Siempre hay que recurrir al ejercicio. Por eso es, cuando haya uno de estos problemas, ir frente a un médico rehabilitador. El médico rehabilitador te va a programar una serie de ejercicios fisiológicos de acuerdo a tu condición de nivel de sarcopenia y nivel de osteoporosis o desmineralización ósea. Estos ejercicios comienzan generalmente siendo a base de ejercicio de resistencia y cuando el cuerpo comienza a mejorar físicamente en las variables de resistencia y comienza a recuperarse el volumen muscular a través del predominio de las fibras rojas, comienza entonces a introducirse los ejercicios de fuerza y los ejercicios de velocidad para incrementar las fibras blancas. Entonces aquí se hacen dos cosas. Lo más indicado y que siempre buscamos los médicos una vez que ya estabilizamos los pacientes, sobre todo los rehabilitadores, es que el paciente al menos 3 veces a la semana haga ejercicios de fuerza y resistencia. Suponer lunes, miércoles y viernes. Y martes, jueves y sábado haga ejercicios aeróbicos para mejorar la resistencia aeróbica y siempre haya un día de descanso. Esto es lo indicable o lo fisiológico que debe hacer una persona. Cuando es un adulto mayor, pues ya tú no lo vas a mandar a un gimnasio con pesa. bueno, Pero, ejemplo, si hay bandas elásticas o pesitas pequeñas como mancuernas y esas cosas que lo pueden utilizar en la casa y hacer ejercicio con estas bandas elásticas y con esto, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Con estas pesitas. Ahora, pero todo esto tiene que ser una actividad guiada con un rehabilitador, con su equipo de fisioterapeutas y o un coach deportivo que tenga experiencia en trabajar con este tipo de personas. Ahora, vamos para la parte de la nutrición. sí, porque eso es muy importante. La parte de la nutrición, pues sí hay que ayudar en el proceso de remineralización y hay que ayudar en el proceso de potenciación de la masa muscular. ¿Cómo se potencia la masa muscular? Solamente se logra con la intervención del aumento de los aminoácidos, sobre todo no esenciales o de cadenas largas o ramificados, como se llaman, aminoácidos ramificados, como aquí entra la isoleucina, la leucina, la valina, la metionina, estos aminoácidos que son muy necesarios para la fabricación de músculo. Entonces, ya cuando un paciente comienza a ver la sarcopenia, si no hay una enfermedad de base, porque digamos que el paciente tenga un problema de ácido úrico o el problema tenga un problema de insuficiencia renal, pues generalmente se busca llevar hacia una dieta rica en proteínas. Y en dependencia se conoce que las proteínas que tienen más cantidad de aminoácidos no esenciales son las proteínas de origen animal por muy mal que hablen de ellas, y son altamente necesarias. Las proteínas de origen vegetal carecen o tienen menos concentraciones de los aminoácidos esenciales, por lo tanto no desarrollan tanto la masa muscular como la desarrollan la proteína de origen animal. De ahí también intervienen otros suplementos que van a ayudar a la mineralización o a la parte muscular. Voy a hablar primero de lo que van a ayudar a la parte muscular. Ejemplo, el aminoácido lisina, que es importante para la obtención de la energía a nivel de la mitocondria. Estaría la creatinina, que también es importante y se conoce que es un estimulador para potencializar la actividad metabólica a nivel del músculo y que siempre hay que medirlo y regularlo de acuerdo a la función renal. Pero se ha visto en estudios, hay estudios donde se ha Sí, visto sí, que no tiene tanto impacto significativo cuando se manejan las dosis adecuadas, no tiene tanto impacto así es. significativo en la depuración renal. Está también, digamos, en pacientes donde tú haces un estudio de oxidación-reducción y compruebas que tiene una sarcopenia, pero además esa sarcopenia está favorecida por un aumento de la oxidación y una disminución de los procesos redox, pues está entonces la nucleotamina ribosa, el melgaltrato de citrulina,
esta sustancia, la arginina, que favorecen la producción de óxido nítrico y mejoran la circulación a nivel del músculo, llega mejor nutrición y se Hay mejor desarrolla. sintetizador de sus Sí, proteínas, ¿no? exacto. Y ayuda a que haya un incremento en la síntesis de proteínas. Entonces, todo esto, pero lo tienes que medir de acuerdo a utilizar biomarcadores de oxidación-reducción, donde te digan, de verdad hay un desequilibrio hacia la oxidación y no hacia la reducción. Porque hay veces que no se necesita. Ejemplo, si tú le pones esto mismo, la arginina, a un paciente que tiene déficit de superóxido de inmutasa, pues el óxido nítrico en exceso se convierte en un radical libre de base nitrogenada, que puede dañar músculo, que puede dañar más hueso, puede dañar todos los demás tejidos y puede dañar el endotelio vascular. Entonces hay que ver un adecuado equilibrio, por eso ahí sería importante iniciar con los biomarcadores de estrés, de metabolismo redox, o utilizar igual un test epigenético que te va a ayudar también en esto a clarificar hacia dónde tienes que ir. Porque si el test epigenético te dice esto mismo, paciente con deficiencia Superóxido de de dismutasa. superóxido de inmutasa o de catalasa o de Ajá. glutatión o de tiene eso y le pones Pues cosas que aumente más el estrés oxidativo, no, pues sí, claro. lo vas a Me perjudicar. preguntan si que influye la vitamina D3 con K, que Pero si hay ese, una influencia. Ah, ok, poco a ok. poco, estoy Ok, hablando de todo eso. ok. A ver. Entonces, ahí entrarían todas estas sustancias que intervienen en el desarrollo de la parte muscular. Ah, la L-carnitina, que también la L-carnitina ayuda a que la masa muscular vaya empezando a utilizar los sustratos grasos como fuente de energía, porque sabemos que ya después de cierta determinada intensidad del ejercicio, quien mantiene la nutrición más favorable del ejercicio o por donde el músculo obtiene más energía favorable para mantener la actividad física, incluso el corazón, es a través de las fuentes de las grasas y no de los hidratos de carbono. Pero bueno, ya que hablaron de la vitamina D es importantísimo tanto para la parte de la sarcopenia como para la parte de la desmineralización. Recordemos que la vitamina D actúa como dos cosas, actúa como vitamina y actúa como Una hormona. hormona, así es. Entonces la vitamina D es favorecedora y estimuladora de las células satélites, reparadora de los músculos y también es estimuladora de los osteoblastos que construyen huesos. Entonces, por eso cuando hay deficiencia y actualmente en la población, que hay una tendencia que mayoritariamente la población tiene deficiencia de vitamina D, sobre todo más en los periodos de frío, que más se cubren la piel, que menos se exponen al sol y normalmente, pues tiende a bajar la vitamina D. Entonces la vitamina D es importante para el proceso de regular el volumen de masa muscular y la masa ósea. También están los minerales, como le decía, está el calcio, está el magnesio, el fósforo, pero hay algo muy importante y es una de las cosas que voy a tocar en el curso que voy a dar 16 y el 17 16 y 17 de de noviembre. noviembre. Ujú. Hay minerales que no se pueden suministrar juntos porque se bloquean. O sea, y es lo que muchas veces los médicos desconocen o a veces yo voy en contra de estos Suplementos que tienen, suplementos, super gran sí, suplementos que tienen de todo. de todas las vitaminas y de todos los Minerales, minerales. así es. Sí. Porque digo, esto es un desmadre intestinal lo que están haciendo aquí. ¿Por qué? Porque, ejemplo, se sabe que hay minerales que son, o sea, hay receptores para transportar esos minerales y hay sustancias dentro de la sangre que son transportadoras de estos minerales, pero también hay receptores en la célula para captar estos minerales. Y ejemplo, muchos minerales compiten por el mismo receptor. Y ejemplo, el hierro, el calcio, el magnesio, el zinc, Selenio. el selenio no tanto, el selenio no tiene tanta competencia, nada más con el magnesio sí, pero estos cuatro que te acabo de decir se bloquean entre ellos cuatro. Lo que quiere decir que si tú pones un suplemento donde haya Un hierro, calcio, suero. magnesio o esto, o ya sea en suplemento o ya sea en suero, Intravenoso. igual porque están los transportadores sanguíneos, están los receptores en la célula, al final no logra saber qué es lo que se va a absorber de cada quien o qué es lo que va a entrar realmente de cada quien en la célula. ¿Por qué? Porque ellos van a competir contra ellos porque son antagonistas.
y se van a bloquear entre ellos las absorciones. Por lo tanto, lo más indicado es que estos minerales competidores o antagonistas se pongan separados en suplementos o se pongan separados en suero o se administren en formas indistintas durante todo el día. Ejemplo, te puedo decir, ¿por qué mucha gente, tomadores de leche, tienen una tendencia a padecer de una anemia ferropénica por déficit de hierro? Porque el calcio de la leche es altamente bloqueante del hierro y no deja que el hierro se absorba a nivel intestinal. Y el hierro es importante para la formación de músculo, Es correcto. porque el hierro tiene una proteína, sobre todo las fibras musculares rojas tienen una proteína que se llama mioglobina. Si ustedes ven el nombre mioglobina, ¿qué te recuerda? A hemoglobina. Entonces, porque la mioglobina, que forma parte del músculo, que es lo que le da el color rojo al músculo, que es por las fibras rojas, y la tienen en menor cantidad las fibras rosadas y las fibras blancas si no lo tienen, esta mioglobina está formada por hierro y proteína y lo que hace es captar oxígeno y mantener oxígeno dentro del músculo para que el músculo tenga más oxígeno para poder trabajar y obtener energía. Entonces, una persona con deficiencia de hierro, además de tener anemia, también va a tener pérdida de la masa muscular por la pérdida de la mioglobina. Cada vez el cuerpo la va a utilizar como, o sea, ahí están los reservorios de ferritina. Cuando los reservorios de ferritina disminuyen, le echa mano al otro depósito de hierro, que es el músculo, y ahí le saca el hierro. Entonces, por eso normalmente las personas con anemia cursan con debilidad muscular, cursan con atrofia muscular, van a cursando con una sarcopenia severa por este trastorno de la deficiencia del hierro. Y puede estar inducido por un incremento de calcio o de alimentos ricos en calcio como en la dieta. Entonces, por eso es ejemplo que cuando yo le digo a los pacientes que tienen este problema ya de sarcopenia con problemas del hierro y estas cosas, digo, no me puedes mezclar vegetales verdes oscuros que son ricos en calcio con una carne, ya sea de vaca o de res, o sea, de vaca, Rojas. una carne roja, ya sea de res o de cerdo o de cabra, no me la puedes mezclar. ¿Por qué? Porque los vegetales verdes oscuros son ricos en calcio y en magnesio y te van a bloquear el hierro que tiene la carne. Entonces tienes que comerlo separado. Entonces ahí también lo importante de saber en la dieta quiénes se pueden mezclar y Por quiénes eso no es se pueden importante mezclar. el estudio, doctor, de epigenética. Por eso es Sí, es importante. muy importante porque ese factor que acabas de mencionar de que cuando no hay hierro y aparte cuando una mujer está en etapa de menopausia, uno de los minerales que siempre se brillan por su ausencia es el hierro. El hierro, por eso. Y una mala alimentación, una alimentación mal combinada, llamémosle así, Mal combinada. una alimentación mal combinada te puede perjudicar más de lo que te estás... Exactamente, hay gente que dice, yo tengo una alimentación sana, porque ejemplo, como animalitos que Sí, cultivo, que crío yo, que cría criollos, animales criollos. o sea, toda esta tendencia de ahora en las redes de alimentos orgánicos, o sea, de la vaquita, la gallinita, esto de granja, que no está estresada, que vive a vida libre, con pastoreo libre, todos esos problemas. Yo como animales de eso. Sí, pero ¿con qué te lo comes? Te lo comes con una selga y te lo comes con una lechuga italiana que es de color verde oscuro, te lo comes con un perejil. Ahí mismo ya te Estás bloqueando, estás claro. bloqueando la absorción del hierro. Entonces es importante saber estas combinaciones. Y lo mismo igual, si pones un lácteo, por ejemplo, Claro. sí, es que yo como mucha carne, pero ¿cómo la comes? Como con Mi queso, litro de como leche. quesadillas. La tortilla rica en calcio, el queso rico en calcio, la carne rica en hierro, ahí mismo el calcio le está haciendo al hierro. Tú échate para allá, que tú Sí, no se entras. echan su quesadilla con carne, ¿no? Sí. Ok, doctor. Bueno, quesadilla, como decimos en el norte, quesadilla es que ya lleva incluido Ya queso. ves, No algo me así. entrar en esa Sí, discusión. sí. Tu Quesadilla dice queso el con nombre, carne. queso, quesadilla. Qué interesante, doctor. Fíjate que la parte científica, que es la que nosotros ahora ya determinamos, ¿no? Cómo dar un tratamiento ya de manera más específica. Y el estudio de epigenética sí te da esos marcadores de Ujú. lo que sí debes de comer durante un tiempo y lo que eres sensible a ciertos alimentos o que por el momento tu cuerpo no los va a absorber.
En el estudio de epigenética hay un marcador que te dice si estás metabolizando o sintetizando bien las proteínas. Sí, hay marcador, el estudio epigenético te va a decir toda la parte metabolómica o proteómica, más que nada la proteómica, te va a dar los resultados de la proteómica, todos los aminoácidos que están en deficiencia en el cuerpo. Y también, Y estos aminoácidos no siempre tienen que ver con la masa muscular o con la fabricación de colágeno o matriz ósea. Muchas veces tienen que ver también con los neurotransmisores. Por ejemplo, ah, claro, te puede salir que esta deficiencia, un paciente te dice, no, yo últimamente estoy deprimido, o me siento así es, triste, sí. esto, y cuando tú le haces el estudio epigenético te sale que tiene una deficiencia de tiroxina y deficiencia de triptófano. Ahí ya te das cuenta que esta persona tiene dificultad por el triptófano para sintetizar serotonina y por la tiroxina para fabricar dopamina. Entonces ya te das cuenta que porque es la tristeza o estado de angustia que tiene o ansiedad que está sufriendo el paciente. Fíjate qué interesante, doctor. Algunos doctores y especialistas que nos están escuchando en el podcast, algunos de ellos van a ir al evento del día 16 y 17 de lo que es medicina de precisión en epigenética. Em, la importancia de saber interpretar los estudios de epigenética. ¿Tú qué tanto tendrías que comentarles a los doctores porque puedan conocer de epigenética? ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora saber interpretarlos. Exactamente. Este estudio que voy a dar en el curso, más que nada, es explicar. O sea, el estudio tiene la base en lo que te va a decir realmente son los resultados de la proteómica y la metabolómica, cómo están afectando a la epigenética. Porque el estudio como tal no te va a dar qué alteración hay en las ¿De qué histonas, estás enfermo, no? ni qué alteración hay en los grupos, en la metilación del ADN, no te va a decir nada de eso. Porque eso sí es el verdadero resultado epigenético. El estudio lo que te va a decir es cómo la proteómica y la metabolómica está afectando el desarrollo de la calidad del sistema epigenético. Entonces, pues para eso es el curso, para que aprender a diseñar esto y ver todos estos problemas de la nutrición, todo este problema de combinación de suplementos, es saber escoger el tratamiento que vas a poner, saber si hay una tendencia posible hacia la oxidación, la reducción, y ahí te va a ayudar a escoger tanto técnicas de tratamiento como técnicas de suplementación, como técnicas herbolarias, como técnicas de medicina regenerativa. Y también de no mezclar ciertos nutrientes. Sí, 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 eso exacto. es Sí, no, fundamental. eso va allí, en la ortomolecular. Fundamental eso, ¿verdad, doctor? Ujú. Pues, doctor, se nos ha pasado ya, nos quedan 2 minutos en cuestión. La doctora Erika Ferrer es de Morelia. Dice qué información tan valiosa. Muchas gracias. Patti Maldonado, que es una QFB, ella es de Veracruz también. María de Lourdes se encuentra aquí, es Estado de México. Y el doctor José Walterio Cruz, creo que él es de Veracruz, ¿va, Candy? Él es de Veracruz también. El doctor luego en ocasiones también nos pone ahí algunas cuantas palabras. Pero sí, doctor Dismar, algunos doctores, de los que nos escuchan, se van a encontrar, nos vamos a ver ahí en el día 16 y 17. Creo ya están por llenarse las plazas. Algunos doctores, han pedido informes, pero sí les decimos que los que pidieron informes y que quieren asistir, pues lo hagan lo antes posible porque se nos está llenando el cupo, doctor. Sí, ¿Cómo ves? pues muy bien. Y yo lo que quería ya para terminar el podcast, porque ya nos queda poco, es dar una recomendación, una a los médicos y otra a los pacientes. A los médicos. Ejemplo, España y muchos países europeos, ya los médicos de familia están prescribiendo el ejercicio como una herramienta más terapéutica en muchas enfermedades Así porque es. se está viendo el beneficio del ejercicio en eso. Entonces, médicos mexicanos también podemos utilizar, o los médicos que escuchen de otros países, también pueden aprender a dosificar ejercicio o incluir el ejercicio. Y si no, pues recomiéndale al paciente el ejercicio que vaya a ver un médico rehabilitador y el médico rehabilitador se encargue. Y a los pacientes, por favor, acaben de aprender y meter en la cabeza que la actividad física es importante. Si no quieres ir a un gimnasio, hazlo en tu casa o hazlo en tu chamba o trabajo, por lo menos cuando yo, como yo le digo a los pacientes, es que no, tengo mucho trabajo de eso, no te levantas a orinar. Cada vez que vayas al baño y vayas a eso, haz una sentadilla, haz una lagartija contra la pared, haz algún tipo de ejercicio y después vuelves de nuevo a tu oficina a hacer trabajo. Pero cuando hagas, o sea, utiliza eso, cuando vayas a hacer una de las necesidades fisiológicas, uno o dos,
haz ejercicio. El Entonces, ejercicio, perdón, doctor, que no se hace en una edad temprana, lo vas a extrañar en una edad, o sea, si tú no construyes buena masa así muscular es. entre los 25 y los 35 años, la sarcopenia te va a agarrar de la mano. Pero si tú no, a partir de los 45 o 50, si tú de verdad no te pones bien con el ejercicio, te vas a predisponer a que tengas una vejez con mucha debilidad, mucha dificultad en los Muy movimientos, enfermo. sí, muy enfermo también, porque sabemos que el músculo es el Es órgano salud, metabólico así más es. grande del cuerpo, pero también que vas a tener tendencia a tener fractura ósea. Sobre todo, hoy por hoy, una de las disyuntivas de los ortopédicos es, el paciente se cae y se fractura el hueso de la cadera, o primero se fractura el hueso de la cadera y el paciente se cae. Y las investigaciones hoy aportan que más del 70% de las fracturas de cadera que sucede es porque el paciente hace un gesto inadecuado, fractura el hueso que ya está muy débil o desmineralizado y entonces que se cae. Y es la teoría que hay y lo que se está viendo con mayor significación, o sea, estado significativo. Entonces, adultos mayores, si estás en tu casa viendo televisión y eso, cada vez que sacan la propaganda en el medio de la novela, a Haz ejercicio. sentadilla, a ejercicio, agarra una liga, estira los brazos para aquí para allá. Igual que las personas, o sea, hay que meterse en la cabeza que el ejercicio es Es indispensable fundamental. para vivir. ¿Y por qué te lo digo esto? Y ya para terminar, disculpa que le voy a robar más tiempo. Somos una especie que fue nómada. O sea, la especie humana no vivía en ningún lugar establecido. Hoy vivía aquí, se acababan los alimentos, se mudaban para acá, hoy se vivía acá y por eso era que se mantenían un adecuado desarrollo muscular. Si te fijas a ver el comportamiento de las comunidades primitivas, era que siempre cuando se desplazaban, ¿quién iban al final? Los viejos. Para que si no pudieran quedar en el camino, y disculpen lo que voy a decir, va a sonar muy feo, pero era lo que sucedía. Los viejos eran los que iban detrás porque si venía algún depredador, se los comiera aquello y el resto de la manada pudiese seguir. O de la horda, que ya estamos agrupados en hordas. Y así era como vivían los grupos nómadas. Entonces vivían en una actividad constante y esos mismos, los que no podían adaptarse a esa actividad constante, pues eran los que terminaban falleciendo. Entonces, el mundo actual, no somos nómadas, no migramos, no estamos constantemente caminando de un lado para otro, vivimos una vida muy sedentaria, entonces el ejercicio es imprescindible que se desarrolle en nuestra vida. Forme parte, por lo menos 30 a 35 minutos de ejercicio diario tiene que haber en tu vida. Ya, terminé. La doctora Elia, que es especialista en dice, la resonancia no produce daño celular, no tiene radiación. Ah, fíjate. ¿Es que médico qué? Médico radiólogo, la doctora Elia, es el apunte que nos da. La resonancia no produce daño celular, no tiene radiación. Vamos a... O sea, no tiene esa radiación que tiene la tomografía o el rayo X. Como la tomografía dice, computarizada, Ajá, esas sí tienen otro RX tipo de con radiación, lentes. pero como quiera que sea, es electromagnetismo que está entrando al cuerpo y se carga electromagnética que Ujú. sale en un test epigenético. Y entonces, suponer en un test epigenético, si me sale que el paciente tiene un aumento en carga electromagnética, Ajá, corrientes sí, claro. electromagnéticas, Viene pues de no ahí. debo hacer la vaina. Claro, es correcto. Pues, información muy valiosa. Gracias, doctores, por los que nos escriben, nos dan alguna opinión. Siempre va a ser bienvenida su opinión. Pero reiteramos, el día 16 y 17 de noviembre, los doctores especialistas que quieran asistir con nosotros a este evento, pues sí podemos decirle que, este, pues, no tarden, no tarden en asistir, en apuntarse porque sí, ya están, son pocos los lugares que tenemos. La doctora Elia nos vuelve a decir, dice, bueno, no nos dice su edad, pero creo que ronda por los 70 años. Dice ella que si hace ejercicios, come bien, sin problemas. Ella se suplementa, sí, sí va bien Pues suplementada la doctora Elia. felicidades por Sí, ahí. ¿Eh? ella sí la conocemos, tenemos el privilegio de conocerla. Pero bueno, pues muchas gracias a todos, doctor Dismal, muchas gracias, Candy, muchas gracias, a todos muchas gracias por habernos escuchado en este día y nos vemos en la próxima. Buena tarde.